Para nosotros, enlazar lo que estábamos viendo en el tema anterior con lo que vamos a terminar hoy, habíamos estado hablando, y usted recuerda tal vez la imagen de una novia, de la novia que pusimos su rostro ahí, y dijimos que la razón por la cual Dios nos llama la iglesia, o la novia mejor, y la razón por la cual Dios crea a una mujer para Adán, es cuando Dios mira al hombre y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y entonces crea a su esposa. Ahora bien, cuando decimos esto, decíamos hace 8 días que una novia o uno no establece una relación de noviazgo porque quisiera algunos beneficios o algunas cosas que indudablemente van a darse en la relación. Algunas personas se casan por interés, algunas personas se casan porque es una oportunidad, algunas personas se casan porque es muy físicamente atractivo o atractiva y toman esas decisiones de casarse. Algunas personas se casan por documentos, por conveniencia, pero la razón por la cual los novios, las personas entrelazamos nuestras vidas es porque hay una necesidad de compañía. Diga conmigo, compañía. Y esto nos va a permitir disfrutar de todas las cosas, tanto buenas como no tan buenas, que llegan durante el proceso del acompañamiento. Y así es con Dios. Dios espera que nosotros como su iglesia le deseemos, que nosotros como iglesia anhelemos su presencia, que nosotros como iglesia deseemos estar con Él, que tengamos ganas de compartir con Él, de dialogar con Él, de habitar cerca de Él. Y entonces había una pregunta que nosotros estábamos meditando en el Evangelio de Lucas y también de Juan, y es, ¿qué tipo de persona? Y quisimos allí a poder arreglar, algo pasó a última hora con la presentación, pero usted va a poner atención y tiene papel y lápiz. ¿Tiene papel y lápiz? Para que siga tomando, yo les felicito. Yo ya veo que hay personas que empezaron a escribir, a apuntar. Qué bueno que usted toma eso para usted y meditar. Cuando quiero ubicarlo a usted en los tiempos de Jesús. Imagínese a Jesús, imagínese a sus discípulos, imagínese la multitud, imagínese el sol, el calor, imagínese la gente con sed o con hambre, pero la gente queriendo escuchar a Jesús y siguiendo a Jesús, y de pronto se despedían de una aldea porque él se iba para otra aldea, entonces los de otra aldea iban a recibir otra la oportunidad de conocer y de compartir con Jesús. Y en medio de ese tiempo, el Señor dio una pregunta. El Padre le pone una pregunta en sus labios a Jesús y le dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará? Y eso habla de futuro, diga conmigo futuro, porque el Hijo del Hombre ya estaba ahí con ellos, ya estaba con los discípulos, ya estaba en ese momento, en los tiempos de Jesús, Jesús estaba allí. Pero cuando está haciendo una pregunta hacia el futuro, está diciendo, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿qué tipo de personas, a qué tipo de personas se está refiriendo el Padre en los tiempos de Jesús que el Señor extrañaba? Porque eso estábamos hablando, que el Señor extrañaba. Ahora, acompáñenme a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Nosotros estuvimos ya a abordar algo del capítulo 11. Y hace 8 días empezamos a hablar de un primer hombre. El primer hombre que rescatamos de la carta a los Hebreos con respecto a su fe. ¿Quién era? Hablamos de Abel. Gracias, Pastor David. Hablábamos de Abel. Pero entonces, cuando hablábamos de Abel, me encuentro con un personaje que aprendió a tener intimidad con Dios. Yo les decía de una manera un poco jocosa, ¿cómo hubiera sido una conversación entre Abel, que quería pasar tiempo con Dios, y su papá Adán? Y yo a veces empiezo a especular en mi mente y a imaginarme cosas con respecto a esto. Y de pronto, pues yo me imagino que Adán, como el semblante de la imagen del soldado que teníamos hace 8 días, ¿recuerdan la imagen del soldado? ¿Cómo era el semblante? Un soldado con una cara triste, frustrado, angustiado. Yo me imagino a Adán trabajando, haciendo muchas cosas, pero con un semblante de tristeza, y a un Abel que le hubiera preguntado, papá,
yo quiero que tú me hables de cómo era tu relación con tu padre. ¿Cómo era esa coinonía entre ustedes? Es que me parece maravilloso que hubo un huerto, que hubo un lugar y que ustedes hablaban cara a cara y yo a él ya no lo puedo ver. ¿Cómo es el abuelo? Yo quisiera conocerlo. Háblame del abuelo. Adán con su semblante de tristeza diciendo, ay, pues la verdad es que sí trabajo y me toca muy duro y madrugar los lunes a las 5 de la mañana a trabajar, no da alegría escuchar el celular timbrar, pero ahora me toca producir y sudarme y con ese semblante, por causa de su mala decisión, haber cambiado su semblante. Pero yo creo que Adán, le hubiera podido responder, ¿sabes, hijo? Algo que aprendí muy rápido de nuestro Padre, de Dios, es que Él quería que nosotros tuviéramos tiempo con Él. Imagínense que recién Él me creó y yo me despierto y estoy 0 kilómetros, despertó temprano en la mañana, era el 7º día y yo me puse mi corbata o tomé mi maletín de herramientas o agarré mi portafolio o tomé la plata para el bus, el dinero, todo estaba listo para irme a trabajar. Y cuando me iba a trabajar, me dice el Padre, oye, ¿para dónde vas, Adán? No, hay que ir a trabajar. Usted me dijo que yo tenía que labrar la tierra, que tenía que trabajar, yo tenía que producir. Y el Señor le dice, no, Adán. Es este primer día. Y este primer día yo quiero que tú y yo lo pasemos juntos. Que nos deleitemos juntos. Este día de descanso lo he creado no para que después saquen doctrinas con respecto a días santos o día de descanso, sino para que el hombre tenga cercanía con Dios, para que tengan esa oportunidad de dialogar, de discernir, de deleitarse, de compartir. Ahora, Él quería que pasáramos tiempo juntos. Y yo creo que entonces eso es lo que prende en Abel un deseo por empezar a honrar al Señor de una manera totalmente diferente. Ahora, yo me imagino que Adán también tuvo que decirle, ¿sabes una cosa, hijo? Pero nosotros cometimos un error. Y no quisimos pasar tiempo con el Padre, sino que le prestamos los oídos y los ojos y nuestro tiempo a una serpiente. Y nos pusimos a escuchar a otro ser. Y empezamos a tener tiempo de tertulia y hablar y compartir. Porque es que no crea que eso fue así nomás que como usted lee en la Biblia. Y entonces la serpiente dijo. Y entonces eso tuvo que haber un momento de confrontación donde la mujer que sabía que no tenía que hacer lo que Dios le había dicho. Y empezó poco a poco el enemigo a trabajar allí. A trabajar hasta que la mujer falló. Y entonces Adán decirle, ¿sabe? Nosotros empezamos a prestarle más el oído a las cosas del que gobernaba este mundo, del que iba a gobernar este mundo, de quien quería, y nosotros entonces no pasamos tiempo con Dios. Le prestamos más atención al televisor, al noticiero. Llegábamos tan cansados y no entendimos que nuestro descanso era la presencia de Dios, ir a buscar a Dios. No, para nosotros el descanso era sentarnos a ver Netflix y ver una película. Para mí el descanso era agarrar la maleta, irme para la playa y descansar, porque eso es descansar. Y a veces uno llega a la playa y es que se va a descansar y llega más cansado. Porque es que los descansos de los hombres son pasajeros, pero cuando usted realmente va a la presencia de Dios, ¿cómo sale usted? ¿Cuánto hemos tenido esos momentos que nos arrodillamos y, por ejemplo, estamos en su presencia y empezamos a llorar? Y empezamos a sentir su gracia, su amor. ¿Cómo se levanta usted? Totalmente transformado. Y tal vez el problema no se le va por el cual usted está orando, pero usted sabe que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y hay descanso también para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, como le prestamos más atención a lo que dice en los índices de la bolsa de valores, como le empezamos a prestar atención más al sistema meteorólogo, cuando prestábamos más atención a los economistas, cuando empezamos a todo eso y nos dejamos confundir por los sistemas de este mundo, entonces un día escuchamos la voz que habíamos dejado de escuchar, que llegó y me dijo, Adán, ¿dónde estás?
¿Qué le dijo Dios? Mire esa pregunta el Dios omnisciente que todo lo sabe y el Dios omnividente que todo lo ve, se le perdió a Adán, como que no sabía dónde estaba Adán. Eso es algo chistoso, ¿no le parece? ¿Usted cree que Dios sí sabía dónde estaba Adán o no? Claro que sabía. Cuando yo tenía mis hijas pequeñas, por ejemplo, jugábamos a las escondidas. ¿Cuántos jugaron a las escondidas con sus hijos? ¿O con los nietos? Y ahora con los nietos toca jugar. Y yo con mis hijas allá en Bogotá, llegaba en el apartamento, era muy pequeño, el apartamento era pequeño. Y entonces yo llegaba y me escondía fácilmente detrás de las cortinas. Yo me metía en las cortinas y jugábamos a las escondidas. Y entonces ya empezaba, yo decía, Estefanía, cuenta, Estefanía. Empezaba, 1, 2, 3, 4, y salíamos los otros a correr, a escondernos, y yo me metía ahí o a veces ellas salían a esconderse y se metían debajo de las cobijas. Y yo llegaba y entraba al cuarto donde estaban, y uno, claro, obviamente las veía, pero uno se hace loco. Estefanía, ¿dónde está Ana Michelle? Y ya apenas debajo de las cobijas, decían, gritaban del susto, los nervios. Y uno les tocaba la cama, y uno se iba por el closet, abría, y se iba para otro cuarto, y ya felices. Ay, mi papá no nos vio, no nos vio. Ahora imagínese a Dios jugando con Adán, entre comillas. Adán, ¿dónde estás? Y Adán por allá asustado. Él sabía dónde estaba. Pero mire lo que le dijo. ¿Dónde estás? No le dijo, Adán, ¿qué has hecho? ¿O qué estás haciendo? Uno sabe en la casa que cuando tiene hijos pequeños o una mascota y los hijos pequeños están haciendo silencio, usted no lo escucha en la casa, ¿qué pasa? Algo están haciendo. Prepárese porque algo están haciendo los muchachos. Y Dios entonces, mire lo interesante, no le dice ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que nosotros le preguntamos a nuestros hijos pequeños? Y Dios a nosotros nos quiere preguntar, usted y yo, ¿dónde estamos? Diga a la persona que está sola, dígale, Dios te manda a decir, ¿dónde estás? No nos está preguntando, ¿qué estás haciendo? No nos está preguntando, oiga, ¿cuántas personas usted evangelizó esta semana? Que teníamos que haber ganado a alguien para Cristo por lo menos. ¿Cierto? A ese amén estuvo tímido ahí. Pero mínimo nosotros a alguien teníamos que haberle compartido el Señor hoy, en esta semana, perdón. No nos está preguntando, oiga, ¿cuántos coritos usted me cantó? Él no está preguntando, oiga, ¿cuántos mensajes, cuántas predicaciones usted escuchó? Él no le está preguntando a nosotros, oiga, ¿cuántas almas ustedes tienen en la iglesia? Porque sabemos que van a llegar más, ¿cuántos dicen amén? Pero lo que va a ser especial esta iglesia no es la cantidad de almas, sino que Dios esté aquí. Eso es lo que va a ser especial. El Señor no le está preguntando a nosotros, oiga, ¿tú cuántas tierras, Adán, cuántas tierras te fuiste por allá, labraste, qué tanto trabajaste? No le está rindiendo cuenta de eso. No le está diciendo cuántas casas compraste, cuántas construiste. Él le está, oiga, ya recorrió la tierra, ¿cuántos países usted ya visitó? ¿Cuántos? Porque es que a veces nosotros los hombres, cuando hablamos de los siervos de Dios, si vemos que un pastor es internacional, de esos que viaja por el mundo, decimos, pastor internacional. Y si viene alguien de otra iglesia, de una ciudad pequeña, pastorcito, él va. Y a veces nosotros somos así. O vemos que alguien tiene mucho dinero. Dios no está diciendo cuánto dinero ya hizo, qué tantos dólares hay en su cuenta. Dios no está mirando los dólares de la cuenta. Yo me meto a preguntar, yo voy manejando y a mí me vuela la mente, y más en esto que estoy, en este tema. Y yo no me imagino a Dios preguntándole a Adán, ¿cuántos títulos lograste? ¿Qué tantas profesiones tienes? Yo le estaba comentando a mi esposa en estos días de un joven que conocí en el colegio y es médico y es abogado y ahorita va a hacer otra carrera más. Ese hombre más preparado que un kumis, que un yogurt. El solo hecho de lograr una medicina es de respeto, eso no es cualquier, como todas las profesiones, ¿cuántos decimos amén? Pero medicina y derecho, y Dios no le está preguntando a Adán, oye, ¿qué título que tú lograste? ¿Cuál fue la primera profesión que tenía Adán? Pues lo primero que hizo fue ser un agricultor.
Y tuvo que aprender de sembríos, de sembrar y de cosechar. Tuvo que aprender, él no sabía, él tuvo que aprender. Pero Adán no solamente fue agricultor. Adán, como tenía animales, empezó a trabajar con ganado y con animales, entonces se volvió que un ganadero. Y probablemente con el ganado se dio cuenta que la leche, ¿sabe qué? Ordeñarla, las vaquitas hay que ¿qué? Ordeñarlas. Y entonces empezó la fábrica de lácteos y la producción de lácteos. Y aprendió a hacer quesos. Y empezó todo un desarrollo empresarial el señor Adán. Y no solamente era un ganadero, yo no sé cómo algunas personas por allí sin conocimiento se atreven a poner a una profesión y dicen la primer profesión que hubo sobre la tierra y se refieren a las mujeres de la vida y nombran la prostitución como el primer profesión sobre la tierra. ¿Quién dijo? Empezando que es una profesión, es una actividad. Pero no fue, lo primero que existió en la tierra fue el ser agricultor, el campo, el ganado. Pero no solamente Adán, para mí fue un agricultor y un ganadero, sino que empezó a trabajar con animales y Dios le puso el trabajo de ponerle nombre a los animales. O sea que él se convirtió en un biólogo. Él fue el primer biólogo. O un zootecnista, podríamos llamarlo, o veterinario, porque empezó a aprender cómo eran los partos de los animales, y todo ese trabajo que hacen los veterinarios y los zootecnistas. Pero además de eso, también le tuvo que poner nombre a las plantas, o sea que él se volvió un botánico. ¿Sí ve cómo empieza a cambiar el panorama del señor Adán? Y no solamente un botánico, sino que aprendió que machacando la agüita, la plantica de tal cosa, que la florecita de tal cosa, que las hojitas de tal cosa, sirve para un dolor de cabeza, sirve para porque como ya el hombre ya tenía dolores, entonces tuvo que aprender muchas cosas. Y no solamente Adán era un biólogo, y no solamente era un zootecnista, sino que también se tuvo que dar cuenta que había que manejar los ambientes. Entonces yo me lo imagino como un ingeniero ambiental. Y no solamente maneja los entornos, sino que me doy cuenta que él se metió en una cueva y de pronto ¡pum!, sacó una piedra y dijo, ¡ay, eso es tan bonito! Se convirtió en un geólogo, en un minero. Dado Adán tuvo una vida larga y tuvo que empezar a descubrir todos los recursos que Dios le había puesto. Y no solamente eso, sino que, bueno, no, aquí especulo y con respeto del doctor, yo creo que Adán no era médico, porque en ese tiempo no había enfermedad todavía, no había pecado el hombre, entonces todavía los médicos no existían. Pero tuvo que empezar a aprender, ya más adelante, cosas de ciencia y de alquimia, y eso que usted le enseña en el colegio del desarrollo del ser humano, eso tiene que haberlo vivido Adán. Por ejemplo, Adán se dio cuenta que había un río y que quería pasar al otro lado, entonces ¿qué tenía que construir? Se volvió un ingeniero también. Y no solamente eso, sino que se dio cuenta que este río pasaba por acá, pero que necesitaba agua por acá. Entonces, ¿qué empezó a hacer? A desviar, a hacer conductos, a hacer canales también. Entonces fue el ingeniero de fuentes hídricas. Y además me encuentro con un Adán que además de eso quería cocinar. Y decía, ¿cómo cocino? ¿Y qué descubrió? El fuego. Entonces aquí yo empiezo a asociar al Adán que me vendió Hollywood. ¿Cómo me lo vendió a Adán y a Eva? ¿Cómo ves las imágenes de Adán y Eva? Adán, ¿cómo lo pintan? Rubio, bonito, simpático, ojos claros, cuerpo atlético. ¿Cómo dibujan a Eva? 90, 60, 90. Con el cabello siempre por acá tapándose, porque es que así, estoy toda sensual. Adán y Eva no caminaban, ellos levitaban, según lo que usted y a mí nos vendieron. Pero cuando usted mira a los hombres de la antigüedad, ¿cómo eran los hombres en la antigüedad? Peludos. O sea, imagínese a Eva también diciéndole, mi amor, llegaste a trabajar, y cuando abrió, ¡pum!, por aquí, todos aquí, ¡ah! Las piernas todas. O el hombre tiene que haber sido tosco porque iba a cazar, porque tenía que traerle el sustento, tenía que pelear con animales. No se imagine una Adán así todo Hollywood así. No.
Y entonces me encuentro con que Adán descubre el fuego. Y se dio cuenta que si ponía la carnita ahí, en el fuego, ¿qué pasaba? Y aprendió el medium well, el well done, aprendió todo eso. Aprendió, él fue el primer chef. Y como él cocinaba por allá y el fuego espantaba los moscos y todo, y él quería llevar la carnita para su familia, y ahora ¿cómo me la llevo? Tuvo que aprender a hacer los platos y las vasijas. Y tuvo que aprender a hacer cuchillos y con piedras. O sea que Adán fue el primer artesano. Y Adán, cuando me encuentro esto, me encuentro que además de eso empieza a explotar bosques, empieza a construir ciudades, empieza a hacer una cantidad de cosas. Y esa es la actividad de la cual se mete el hombre. Y mientras está haciendo eso, Dios tiene que de los cielos parar y decir: Adán, estás haciendo mucho, qué bueno, pero lo estás haciendo sin mí. ¿Dónde estás? Y probablemente a nosotros nos pasa igual. No vamos a trabajar y vamos a producir y toca salir y toca mercar y toca hacer una cantidad de cosas y hacemos carreras y creamos familias y levantamos hijos y después y todo lo hacemos, pero lo estamos haciendo sin. Y hoy estamos viendo las consecuencias de cómo el hombre ha construido un mundo sin Dios. Muy preparado, muy técnico. Pero entonces llega un momento donde Dios le está diciendo: Adán, ¿me extrañas? Yo te extraño. ¿Me extrañas? ¿Cómo es que ya no hablas conmigo? ¿Cómo es que estás tan pendiente de tus afanes y tus sistemas y todo lo que has organizado? ¿Cómo es que hablas con una serpiente, pero ya no pasas tiempo conmigo? ¿Te soy importante? Esa es la pregunta. Ay, Adán, ¿cuántos dolores de cabeza te hubieras evitado si tan solo hubieras estado siendo obediente a mi presencia en mi comunión? Y por eso es que hay una conversación que me imaginé entre Adán y su hijo Abel. Y tal vez por eso, de ver a un Adán tan acelerado, corriendo, haciendo una cantidad de cosas, de pronto su hijo Caín aprendió eso. Y cuando dijo: ay, qué honrar a Dios, no sé cómo es eso, no sé cómo es eso, porque nunca vemos a Adán haciendo altares para el Señor. Nunca. Y sus hijos ahora van a hacer un altar. Y entonces el Caín lo primero que agarró fue frutas y verduras y agarró todo eso y ¡pum!, lo trajo al altar. Porque eso fue lo que vio de su papá. Pero ¿qué fue lo que llevó a Abel a buscar tiempo? La pregunta que quiero hacerte entonces es: ¿quién y qué está consumiendo tu tiempo, amada iglesia? Piénselo usted, ¿qué consume tu tiempo? Yo le he dicho una y otra vez que Dios nos está extrañando. ¿Cuántos decimos amén? Y apunté aquí una serie de cosas que creo que Dios hoy no nos está diciendo. Que Dios no extraña nuestros dones. Dios no extraña nuestro ministerio. Dios no extraña nuestra música. Dios no extraña ni siquiera nuestras oraciones. Porque hay gente que se ha inventado oraciones y hoy en día son rezos. Y la gente se los hace, ya lo aprendió en memoria y rápidamente empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, santo, y termina con ese empieza: Dios te salve María. Porque no pasan tiempo, es programado. Pero Dios no extraña eso. Es más, dijimos hace 8 días que Dios no extraña nuestras ofrendas. Dios no extraña nuestros méritos. Dios no extraña nuestros logros y victorias del pasado. Dios no extraña nuestras medallas, ni nuestros reconocimientos, ni nuestros títulos. Dios te extraña a ti y me extraña a mí. Por eso dice el Señor: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, hombres de fe, mujeres de fe o gente religiosa? Porque es muy diferente ser una persona de fe y otra cosa es ser una persona religiosa. Una cosa es ser una persona espiritual y otra persona el que hace las cosas por religiosidad. ¿Será que Dios hallará hombres y mujeres de fe
O por el contrario, encontrará una gente agnóstica o atea, aparte de Dios, apática a las cosas de Dios, distante de las cosas de Dios, dura con las cosas de Dios. Quiero preguntarle, responde usted. Esta generación que estamos viendo, ¿en cuál de los dos bandos usted la colocaría? ¿En los hombres y mujeres de fe? ¿O en dónde? ¿Será que esta generación quiere de Dios? ¿Quiere buscar de Dios? ¿Anhela ser obediente a las cosas de Dios? Por eso es la pregunta. El Señor extraña a hombres y mujeres de fe. El problema es que muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, somos muy Abeles. Y en otro momento, somos muy Caínes. Y entonces, unos días sí con Dios y otros días lejos de Dios. Unos días queremos pasar tiempo con Dios y otros a las carreritas con Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando crecen los Caínes y los Abeles juntos, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser? ¿Qué se imagina usted? Que va a llegar un momento donde los Caínes y los Abeles van a chocar y uno de los dos va a matar al otro. Generalmente prevalece aquí en la tierra el que se adapta a las cosas de la tierra. Y los que buscamos de Dios seremos rechazados, seremos burlados, seremos criticados, seremos humillados, seremos los pobres perdedores, somos los retrógrados, somos los del pasado, son los pobrecitos. Pero dígale a su hermano que está suyo, dígale, mire a los ojos con una voz así como de sorpresa, dígale, pero otra cosa, mírelo, por ahí derecho, le pega una desperta, dígale, pero otra cosa, dígale al que está de la, diga, pero otra cosa, es lo que dice Dios. Amén, cuando decimos amén. Todo eso que estamos viendo en Génesis es una sombra de lo que iba a ocurrir, iba a venir tiempo después. Cuando yo le pregunto a usted, ¿cuántos años vivió Jesús en la tierra? ¿Cuántos años vivió Jesús? 33, si algunos dicen, y medio. Aproximadamente 33. Pero déjeme preguntarle, si comparamos a Jesús con los grandes maestros y sabios de la antigüedad, Buda, Siddhartha Gautama, todos esos grandes maestros, ¿no cree usted que Jesús como que murió muy joven comparado con esos sabios maestros de Oriente que usted los ve con el pelo largo, sin pelo, con la barba larga, caminando? Ese es un sabio, es un maestro. ¿Por qué Jesús no llegó a ser un viejito maestro de esos así, de 70, 80 o más años? ¿Por qué la vida de Jesús fue tan corta? 33 años es corto. Muy poquito tiempo. Sin embargo, con 33 años, todo lo que hizo. ¿Pero por qué fue tan cortico? Yo llego a una conclusión. Y me atrevo a especular y a decir que 33 años son muchos años para un padre no estar con su hijo. Por eso es que cuando Jesús está en la cruz y cuando está muriendo por usted y por mí, en medio de tantas frases, Él llega y dice una frase que no la entiende todo el mundo. Es más, los que la escucharon no la entendieron. Y Él les habló hasta en otro idioma. Y Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y aprendí en esta semana que cada vez que Dios en la Biblia llama a alguien 2 veces por su nombre, no es porque le está llamando Humberto, sino porque está diciendo, Humberto, quiero estar cerca de ti, quiero estar contigo. Cuando Dios llama Samuel, cuando Dios llama a cualquiera de antigüedad, Abraham, Moisés, no le está llamando solamente la atención, le está acercando porque quiere pasar tiempo con él. Y cuando el Señor dice, Elí, está llamando al Padre.
quiere pasar tiempo con el Padre, está extrañando al Padre, y viene el profundo dolor que sufrió también Adán cuando en el huerto perdió la presencia de Dios, y ahora está el postrer Adán diciendo: te extraño, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Está recuperando lo que el primer Adán perdió. Ese es. Y cuando un hombre y una mujer de Dios empiezan a tener tiempo de comunión con el Padre, allí es donde se puede dar un embarazo y donde van a hacer algo que se llama, ¿usted ya lo conoce? Fe. Le dije que abriera su Biblia en Hebreos. Todo esto fue la introducción. Capítulo 11. ¿Está usted listo? Verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted ha escuchado todas esas cosas de Abel, como las escuchó ayer, hace 8 días y hoy? Ahora nos metemos con un personaje llamado Enoc. Lástima no poder proyectar para que usted tenga el apoyo audiovisual. Pero por la fe, dice el texto, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Para no ver qué? Diga conmigo, la fe. Con más convicción diga, la fe vence la muerte. Cuando el escritor de los Hebreos trae ahora a memoria al señor Enoc, tendríamos que mirar la vida de Enoc en el capítulo 5 de Génesis. En el 4, Caín y Abel. En el 5 encontramos entonces la vida de este personaje Enoc. Y a partir del verso 21 y 22, nos dice la Escritura: vivió Enoc 65 años y engendró al ser más viejo que hubo sobre la tierra, que duró más, Matusalén. ¿Sabe usted cuántos años vivió Matusalén? 969 años fue que vivió Matusalén. Ahora sí, pero verso 22. Leemos: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así que encontramos primero un Enoc que vivió 65 años. ¿Para usted una persona mayor? Sí. ¿Qué hacen acá en los Estados Unidos con una persona a los 65? Lo retiran. Sin embargo, si usted ve a la Biblia, que vive 65 años y además de eso tiene 300 años más, ¿será que todavía considera usted a este hombre un anciano, un abuelo retirado? Más de uno de nosotros queremos, quiero llegar a los 65, el medicado, yo recibo eso. No, Enoc apenas a los 65 lo van a retirar y dice, ¿me van a jubilar? No. Y ¡pum! Tuvo un hijo. Sin embargo, me doy cuenta que después dispone 300 años más. Y esos 300 años más son los que me marcan la diferencia. Porque la Biblia dice que durante esos 300 años que tenía de más, terminó de criar su hijo a los 65, deja al señor Matusalén y ahora propone caminar. ¿Cuánto tiempo? 300 años. Y yo no sé usted, pero yo creo que si uno comparte mucho con una persona, después de tanto tiempo, uno agarra las mañas de la persona. Uno agarra los gestos de la persona. Uno agarra los dichos de la persona. Mi suegro decía, no solo lo que se hereda es plata. Usted agarra las mañas de su papá, usted los tiene. Así que yo me imagino que ahora Dios y Enoc caminando, en esos 300 años tuvieron mucho que compartir. Tuvo mucho
Enoc de aprender de Dios. Y llegar a tal comunión que un día llega y le dice a Dios, Enoc, ¿sabes una cosa? Tienes hijos muy mayores, ellos te van a tener que seguir. Pero me gusta tanto hablar contigo. Pasamos tan rico usted y yo juntos. ¿Por qué mejor no te invito a mi casa? Nos tomamos un café. Y si lo traspuso Dios, dice la Biblia, se lo llevó para el cielo, vivo. Imposible caminar 300 años con Dios y que uno siga siendo el mismo. Imposible que tú estés cerca de Dios y sigas siendo la misma persona. No puede ser. Cuando tú y yo caminamos al lado de Dios, y en el camino de Dios, porque pueden haber diferentes caminos, pero cuando usted camina al lado de Dios y en el camino de Dios, yo quiero decirte que tus pasos siempre están seguros. Y vas a vivir todo lo que Dios dijo que tú tenías que vivir. Y caminar con Dios es un deleite. Yo me imagino que 300 años Enoc caminando y nunca le cansaron las piernas. ¿Cuántos han caminado bastante tiempo? 3, 4, 5 horas y uno después al día siguiente amanece con las pantorrillas con dolor de tanto caminar. No se puede ni parar. La última vez que me pasó eso fue en Ecuador. Estaba en Quito y me pasearon por todo el centro, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, camine y sube montañas, porque hay muchas lomas y sube y baja, camine y cuando llegué al día siguiente a predicar me da, uy, qué dolor en las rodillas y las piernas. Pero cuando uno camina con Dios, ni dolor de piernas, ni pie de atleta, ni le da hongos, no hay problemas de artrosis, porque cuando usted camina con Dios, usted camina seguro. Ahora, le traslado eso a la vida diaria. Si usted camina con Dios, para usted su trabajo no va a ser fatigoso. Si usted camina con Dios, levantar sus hijos y sus hijas no va a ser problemático, no va a ser motivo de dudas, de dolores. Usted va a la fija cuando camina con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hebreos capítulo 11, verso 8, y seguimos avanzando. Encontramos a otro personaje. Versos 7 y 8, perdón. Vamos desde el 7. Dice el versículo 7 primero. Por la fe, Noé. Ahora encontramos otro personaje. Noé. Yo le dije hace 8 días que íbamos a entrar a lo denso del mensaje. Hace 8 días hoy. Ahora encontramos a Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que no se veía. Hasta el tiempo de Noé, nunca había habido un diluvio, una lluvia. Nunca, de esa manera. Y entonces dice que con temor preparó el arca en su casa. Preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Si dijimos antes que la fe vence la muerte, ahora tenemos que decir, nuestra fe, diga conmigo, nuestra fe condena al mundo. Dios mío, qué responsabilidad usted y yo tenemos. Dígale a su hermano que está a su lado, por eso tienes que caminar con mucho cuidado. Dígale eso. Porque nuestra fe condena. ¿Sabe por qué? Porque, pastor, cuando todos estemos delante de la presencia del Señor y estén los buenos a un lado y los malitos al otro lado, los malitos como Adán siempre van a sacar excusas. Nosotros los seres humanos siempre sacamos excusas. ¿Cuál fue la excusa de Adán? Ay, Dios, yo no pude porque es que la mujer que tú me diste, que es que la mujer. Le echamos la culpa a otros. Y entonces van a sacar una cantidad de excusas, que no pudimos, que esto, que tal, que muy temprano el culto, que muy tarde el culto, que se demoraba mucho en el culto, que la alabanza no me gusta. Toda una cantidad de excusas van a decir ellos para decir, no buscamos de Dios, no caminamos con Dios. Pero los que caminamos con Dios,
Vamos a estar ahí calladitos. No vamos a tener que decir nada. Pero nuestra sola presencia, por haber pasado tiempo con Dios, Dios va a decir, ¿y por qué ellos sí? Que no fueron perfectos, que lucharon, que tuvieron pecados, que batallaban, tenían miedo, no eran perfectos, pero propusieron caminar, estar conmigo. ¿Por qué ellos sí y ustedes no? Diga conmigo, mi fe condena a otros. Y entonces dice que Noé, por esos hechos, o por esas acciones, fue hecho heredero de la justicia que viene por ver. ¿Sí nota la palabra justicia? ¿Cuál era la situación que estaba buscando esa mujer frente a ese juez que estaba pidiendo? Y por causa de la justicia. Porque eso es lo que decía Lucas. Eso es lo que él dijo. Que cuando está usando esa justicia será que habrá fe en la tierra. Ahora, quiero meter un poquitico, tengo el tiempo justo para meterme con Noé. Y no quiero traer las enseñanzas que a mí me enseñaron de Noé cuando yo era un niño, y mi profesora Estela, que fue la primera que me empezó a enseñar cosas de la Biblia, y después el profesor Efraín, y después el pastor Nelson, empezó esas enseñanzas típicas de Noé y el arca, y no quisiera quedarme allí, sino ir un poco más allá, porque yo creo que hemos sido muy injustos con Noé. Porque empiezo yo a indagar y a preguntarme de a dónde Noé sacó esa fuerza, de dónde él sacó esa convicción, de dónde él sacó esa fe para poder empezar a construir un arca en medio de las montañas y no al lado de la costa. Yo quiero preguntarle, ¿usted iría a construir un barco? ¿Dónde lo prefiere construir? ¿Al cerca de la playa de Miami Beach? ¿O se iría usted a Yellowstone, por ahí al parque, o al Cañón del Colorado a construir un barco? ¿Dónde lo construiría usted más fácil? Obviamente al lado de la costa. Pero ¿por qué Noé se pone a construir tremendo barco en medio de las montañas? Y la gente criticándolo, loco, cristiano evangélico, aleluya, estás desquiciado, ¿qué es que Dios te habló? Eso aquí nunca ha llovido, ¿qué es un diluvio? Eso no existe. Esa fe es la que me lleva a mí a desafiarme. Y después vamos a hablar más cosas de Noé, pero quiero ver a un hombre que permanece fiel a Dios en medio de esa inundación del mundo. ¿Qué sentiría ahora Noé cuando empezó a llover, que se cerró la puerta y que se empezó a mover esa arca en medio de las montañas? Sí, porque es una cosa la lluviecita que aquí en Miami le dicen que va a haber tormenta y la gente se imagina, ¡oh, eso es la tormenta! Ahora que hubo frío, decían, viene un frente de frío y la gente ya uno la ve con chaquetas y con bufandas. Yo me imagino los de aquí de Florida, mirándolo los de por ahí de Chicago, los de Nueva York, y dice, ¡ay, estos quejándose por frío! Mire, ellos no saben lo que es el frío. Ellos no saben de lluvia, ellos no saben de nieve, la Florida no, pero aquí nos adelantamos, ¿no? Ya estamos que no salimos. Ahora, Noé empieza a ver caer agua y agua. ¿Qué sentiría Noé al saber que se escuchaba gente por allá? ¡Noé! ¡Ahora! ¡Noé! ¡Me ahogo! ¡Noé! ¡Mi familia! Bueno, al menos llévese a mis hijos. ¡Salve a mis hijos! ¡A mi esposa! ¡Noé! 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 ¿Qué sentiría Noé? ¿Usted ha pensado en eso? Nosotros solamente nos quedamos con la historia de Noé y el diluvio, la paloma. Yo me imagino a Noé construyendo esa arca por tanto tiempo, cortando madera, serruchando, trayéndola con sus 3 hijos. Y de pronto Dios le dice, ven Noé, ven.
esa tabla que pusiste ahí está mal puesta. Cámbiala. Sí, Señor, vamos a cambiar la tabla. Noé, ven, como hablamos tanto tú y yo, quiero decirte que por allí en ese rincón se va a filtrar el agua. Hay que calafatear mejor. Y a Noé decirle a su hijo, ¡hijo! ¡Cambia ya! Hay que calafatear, tape eso. Yo me imagino ahora a Noé hablando con uno de sus hijos, con el famoso. ¿Quién es el famoso? Sem. ¿Por qué le digo el famoso? Porque es que eso significa, su nombre es Sem. Sem significa hombre de renombre, el famoso, el que sabe mucho de gloria. O sea, el pastor de la iglesia hiper mega grande, el predicador internacional de fama, ese que ya es el famoso. Pero Sem era muy famoso, muy de renombre, muy conocido. Pero no era el hombre de la intimidad con Dios. No era el hombre que tenía el diseño y escuchaba la voz del Padre. Así que usted y yo podríamos ser muy famosos en la tierra y caer en el error de no estar en la presencia del Padre. ¿Para qué fama entonces? ¿Para qué gloria? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué ser nosotros los doctores fulano de tal o fulano? Otra cosa, el empresario. Si al final no somos los que escuchamos la dirección del Señor. Pero cuando hay un hombre de Dios construyendo el plan de Dios, va a crear que ese plan sea antidiluvios, antiagua, antimundo, anti todo. Por eso si usted construye su vida en la roca que es Cristo, van a venir problemas. Que la inflación se subió. No dependo de la inflación, dependo de Cristo. Que llegó otra pandemia. No dependo de la OMS, dependo de Cristo. Que se subieron los intereses. No dependo de la banca, dependo de Cristo. ¿Usted puede decir amén? No hay posibilidad de poner la canción. De pronto la canción, hermano Humberto, preparémosla para finalizar el mensaje. Mientras tanto, usted me acompaña hacia el verso 8. Verso 8 Déjenme preguntar una vez más, ¿este mensaje sí le está bendiciendo o no? A mí me ha bendecido mucho. Y aunque yo ya lo tenía preparado y no terminaba el domingo, yo empezaba, tengo mucho que decir, pero voy despacio, esperando que sea esta palabra sin afán, como Abel, que sea llegando a su corazón. Y si usted la quiere volver a escuchar, ahí están en YouTube, está para que usted la pueda escuchar. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Abraham. Mi amado, quiero preguntarle, ¿cuál era la fe de Abraham? A muchos equivocadamente han llamado a Abraham el padre de la fe. Eso es un gran error. Y creo que ya aquí lo aclaramos. ¿No lo hemos aclarado aquí? ¿Por qué es un error decir que Abraham es el padre de la fe? Lo aclaramos entonces. ¿Por qué para mí es un error? Primero que todo, porque en la Biblia nunca dice, y usted no va a encontrar que diga, que Abraham es padre de la fe. Los únicos adjetivos calificativos que usted encuentra con respecto a Abraham y referencia a la fe, los encuentra en la carta a los Romanos en el capítulo 4. Y en todos esos versículos usted va a encontrar que le dice padre de los de la circuncisión, o se le refiere como padre de los del pueblo de Israel, o le llama nuestro padre, pero nunca dice que es padre de la fe. Si yo digo que Abraham es padre de la fe, quiero preguntar, ¿qué necesita hacer o tener un hombre para poder tener un hijo? ¿Qué necesita un hombre para poder ser papá? Tener esposa. Como nosotros somos cristianos, decimos esposa.
creemos en la bendición del matrimonio, pero resulta que no es necesario una esposa, porque muchos empiezan a jugar a los novios o al papá y a la mamá sin haberse casados y ¡pum! Se vuelven papás y mamás sin ser el esposo o la esposa. Entonces, ¿qué necesita un hombre para poder llegar a ser papá? Una mujer. Eso de hombre con hombre, mujer con mujer, eso no funciona. Pero si yo digo que Abraham es el padre de una niña, y la llamo niña en femenino porque fe es femenino, si yo digo que Abraham es padre de la fe, ¿quién sería la mamá de la fe? Porque es que papá sin esposa no puede haber. Hijo con papá y sin mamá, pues tampoco. ¿Quién sería la mamá de la fe? ¿Uno quién imaginaría? Usted que la esposa de Abraham, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Sara. ¿Qué pasa cuando Dios habla con Sara y le dice, vas a tener un hijo? ¿Qué hizo Sara? Todo era el chiste, Dios, todo bueno. Mentira. Yo estoy llegando y todo lo que se ya conoce. Pregunto, ¿Sara era mujer de fe? No. Ahora, si yo digo que Abraham es padre de la fe, de esa niña llamada fe, estoy ya cometiendo un grave error con lo que leímos también nosotros en Hebreos. Que hay alguien que sí es el autor, el originador, el fecundador, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Entonces decir que Abraham es padre de la fe es ponerlo a la altura de Cristo. Y por eso es que la Escritura dice, Abraham tuvo que poner su esperanza en alguien mayor, que creyó en esperanza contra esperanza. Abraham, mucho antes de morir Cristo, cuando se encontró con un sacerdote, con un rey llamado Melquisedec, celebró pan y vino. ¿Tipología de qué? La muerte y la resurrección de Cristo. O sea que Abraham, antes de Moisés, antes de la ley, dio la gracia a Cristo. Ahora, ¿por qué hablo de Abraham? A Abraham, usted no le va a encontrar que él hizo un milagro. A Abraham, usted nunca lo ve salvando miles de almas y evangelizando por el mundo. Usted, Abraham, no lo va a ver que su obsesión era su don y su ministerio. La Biblia dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y por qué le llama amigo? Porque yo estoy seguro que tal vez usted tiene a alguien que es de su entera confianza, con el cual usted comparte sus problemas, sus victorias, habla, dialoga. Es su amigo. Abraham, cuando miró al mundo, hasta su sobrino que se le pegó, lo tuvo que dejar, se le quedó. Y cuando no miró para ningún lado, no encontró a nadie, ¿a quién cree que encontró? Al Señor. Y sabe que la Biblia dice que estos hombres de fe, como Abraham, buscaban una patria celestial. ¿Sí lo ha leído? ¿Qué buscaban ellos? Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que yo creía que cuando hablaba de la patria celestial, como mucha gente predica esto, yo lo empecé a creer, pensé que la patria celestial se refería cuando yo me muriera y fuera al cielo y entonces iba a tener mi patria celestial. O esos mensajes que nosotros predicamos como pastores en los momentos de los velorios y todo, el hermano o la hermana se fue a la patria celestial y nos imaginamos allá el cielo de oro, las calles de oro, el mar de cristal, y pensamos en esa patria celestial, el reino de los cielos. Resulta que no. Porque la palabra patria que está ahí en el griego, cuando hace referencia, es la misma raíz de la palabra pater. Viene de patris, ya viene pater. Eso significa que Abraham puso a Dios como su padre. Era su cercanía. Abraham lo único que quería era agradar a su padre. Lo único que él quería era abrazar a Dios como padre. Póngase de pie, por favor.
El anhelo de estos hombres era de permanecer en la presencia del Señor. ¿De qué nos sirve a nosotros como cristianos decir que somos cristianos? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que vamos a alguna iglesia y decir incluso que yo estoy en Cristo y recitar lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿De qué nos sirve a nosotros decir que Él está en nosotros si cuando yo salgo a enfrentar el mundo entro en esos vacíos existenciales, entro en la derrota, entro en fracaso, entro en incertidumbre, entro en tristeza, en falta de fe? ¿De qué nos sirve? Muchos actos rápidos no hacen hombres de fe. Diga conmigo, muchos actos rápidos no hacen hombres de fe. No es lo mismo pasar 5 años en una carrera universitaria que pasar tecnológicamente 2 años y decir que soy tan profesional como el que pasó 5. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo el hombre y la mujer que pasó tiempo con Dios que el que hace las cosas rapidito por religiosidad, por cumplir. No es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez nos vistamos parecidos o uno mejor que el otro, pero delante de Dios no es lo mismo. Diga conmigo tiempo. ¿Sabe por qué? Vamos a poner una canción, pero le quiero decir esto. ¿Sabe por qué Caín y Abel no se llevaban tan bien? Y yo podría estar hablando de, es que el carácter de los dos muchachos era diferente. Es que el temperamento de ellos era diferente. Es que la personalidad de ellos era diferente. Yo podría decir, es que el trasfondo familiar, sentimental de ellos era diferente. Y yo podría argumentar que es que el pasado, es que la familia, es que la cultura, es que la riqueza, es que los problemas. Y podríamos estar argumentando muchas cosas sobre las obras que los hombres hacemos. Y voy a decir algo fuerte. Todo lo que los hombres hacemos sin Dios es maldito. ¿Por qué usted dice eso, Pastor Daniel? Porque Dios lo dijo. De ahora en adelante todo lo que hagas te va a producir cardo o espinas. Vas a tener que sudar. Tus hijos van a venir con dolor, fruto de nuestro pecado. Por eso es que necesitamos volver al bendito para que haga benditas nuestras vidas. Porque por nuestras obras no podemos. Cierre sus ojos, por favor.